Els empresaris o els emprenedors importants fan projectes que funcionen i altres que no funcionen, que no es tireu darrere, que no n'hi ha ningú problema. Si tot ho farem bé, seria fenomenal, però això és molt difícil. Uno té interès de fer un negoci o el tema ara de les pàgines web, qualsevol cosa, sé el sacrifici, sé l'esforç, sé la il·lusió. I si al final de tots els projectes funcionen un 20%, és un èxit. I veiem a vosaltres la cara d'il·lusió que tingueu, la força i les ganes de plegar, si no plegueu, mai penseu que és un fracàs. És una línia que pot eixir o no pot eixir. Però si vosaltres, si qualsevol treballa 8 hores i vosaltres treballeu 12 hores, al final triomfareu. Bon dia i moltes gràcies. Lo más importante del programa, el programa Emprende Plus, es la motivación para crear empresas. Al final, si tuviéramos que poner un indicador, el indicador sería crear empresas. Y así lo estamos intentando desde hace ya 4 años. El programa Emprende Plus tiene una vida ya desde el 2010. Tenemos datos desde febrero del 2010, es decir, 4 años. Y los datos son espectaculares, en primer lugar porque tenemos ya 685 actividades de dinamización en la que han participado más de 16.000 personas en toda la Comunidad Valenciana, es decir, es una dinamización importante. Y medimos el resultado porque ellos han de participar, es decir, no solamente han de asistir a las actividades, sino que además han de ser activos y cargar unos registros y presentar unos proyectos. La presentación de proyectos llamamos Cuéntalo y comparte. Entonces, uno de los beneficios es aprender a presentar proyectos, que es de lo más importante. Se llama Elevator Pitch en parte, porque cualquiera que tenga un proyecto empresarial, lo primero que tiene que hacer es presentar su proyecto. Bueno, pues esos registros que cargan, nosotros tenemos estimados ya más de 3.000 registros en los 4 años, y luego tenemos más de 2,5 millones de visitas, más de 300.000 votos y 14.000 shares. Es decir, lo que le pedimos también en la participación es que han de compartirlo en la red. Es decir, nosotros pensamos que el diálogo en la red, la conversación en la red es tan importante hoy en día como puede ser en un grupo de networking. Bueno, pues todas las actividades de networking pensamos que son importantes, como esta, que ahora mismo los llevamos a una reunión donde van a compartir, y también una cuestión muy importante es que de toda la comunidad. Lo que obtienen ellos en parte es su participación activa y lo que llamamos actuar, es decir, de las cosas más importantes es actuar, no pensar solamente en definir un proyecto como si fuera un plan de empresas que luego a lo mejor no lo llevan ni a realizar, sino presentar los proyectos de una manera, empezar con los proyectos de una manera muy sencilla y hasta donde se llegue. Considero que tiene una sensibilidad especial y yo considero que la Diputación está haciendo, digamos, un apoyo para nosotros muy importante, porque esto para nosotros es complicado a veces encontrar patrocinadores que vean que este tipo de apoyo es importante, nos cuesta mucho. Y vemos en Alfonso, como presidente de la Diputación, y a la Diputación muy sensibilizada en estos temas, porque él lo ha padecido, lo ha sufrido, lo ha vivido, incluso ahora mismo me decía que se iba a visitar una empresa, es decir, que realmente tiene una sensibilidad muy especial. Para nosotros es muy importante la participación de la Diputación. Este es el segundo a la mejor presentación. Nosotros estamos muy contentos porque esto lo que hace es que el equipo siga remando y todos nuestros entrenadores y seguidores también. Nosotros tenemos una plataforma online en la que tenemos actualmente 800 entrenadores en toda España, aquí en Valencia son casi 200 ya, y además tenemos nutricionistas y fisioterapeutas. Y nuestro objetivo básicamente es mejorar la salud de nuestros clientes a través del ejercicio físico sobre todo y la nutrición. Ahora la verdad es que tenemos una situación en la que la gente no encuentra bien trabajo, pero sin embargo somos muy buenos, estamos muy formados y podemos emprender como hacen en otros países de Europa o incluso Estados Unidos. Bueno, al final nosotros también tenemos que estar apoyados por instituciones, porque así se hace mucho más fácil y nosotros vemos que desde arriba, por así decirlo, también están encima de nosotros y acompañándonos en el camino.